Radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy es uno de mis programas favoritos de todos los meses, que es cuando el doctor Marco Vinicio Boza nos acompaña. Y desde el primer día que hubo COVID en Costa Rica, nos presenta una actualización. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Este domingo cumplimos mes. Este domingo precisamente es este domingo el 6 o es el otro? El otro. Ah, ve, yo ya ni sé qué día vivo. Pero es muy cierto, Randall. Hemos estado revisando mes con mes qué es lo que ha estado pasando y definitivamente ha pasado mucha agua debajo del puente. Hemos aprendido muchísimas cosas. Nos hemos sorprendido con muchísimas cosas. Y además de esto, pues mantenemos la fe de que las cosas van a tender a mejorar pronto, porque todavía estamos con una cierta tendencia estable, pero numerosa. Y eso pues no deja de ser un problema para el sector salud, pero bueno, hay que seguir adelante, con buena cara y con buenas herramientas. Me consta que usted es una persona muy positiva, pero doctor, hoy tuvimos el tercer corte más alto de todos. Casi 1,000 casos hoy, ayer tuvimos el segundo más alto, con 1,002. Hoy se anuncia que se suspende, era a todas luces evidente, el ciclo lectivo presencial, ahora va a ser solo a distancia, insisto, como era muy lógico. Algunos apuntan a un pico de casos en octubre. ¿De dónde saca el positivismo, doctor? Randall, todos los meses tenemos pico, todos los meses nos amenazan con picos, todos los meses nos amenazan con algo terrible. Es muy cierto, el número cotidiano de casos ha aumentado de forma significativa, pero no ha sucedido que el número de casos en cuidados intensivos haya superado las previsiones que se hicieron. No ha sucedido todavía que tengamos un estado de descalabre o de franca incapacidad para manejar más pacientes. De hecho, en la prensa nacional se estaba hablando de que para estos días se asumía un cierto número de pacientes en cuidado intensivo y la realidad está por debajo de eso. De ayer a hoy estamos un poquito más flojos en cuidados intensivos. Hemos estado viendo, dichosamente, mucho movimiento de pacientes en el sentido contrario. Es decir, el paciente entra a un hospital, como por ejemplo el Calderón Guardia, a través de emergencias, es tamizado en los toldos y después pasa a un primer salón que es el salón de leves, que puede estar ubicado en 2 de los edificios porque ahora el número de leves ha aumentado significativamente. Pero leves es favorable, leves a uno lo tranquiliza. Después de esto, algunos de los leves deben ser pasados al sector de severos, porque nosotros preferimos no hablar mucho de moderados, Randall. Esta enfermedad, cuando pasa a un moderado, rápidamente se deteriora y rápidamente genera una enfermedad severa, que preferimos entonces tener a la persona en un salón de severos, y algunos de estos severos van a tener que ser pasados a cuidado intensivo. Es una progresión lógica. Ahora lo que estamos viendo, Randall, es justo lo contrario. Vamos para atrás. Vamos para atrás y eso es muy favorable porque de cuidados intensivos ya estamos pasando pacientes a severos o incluso a leves y algunos de ellos ya están siendo dados de alta de forma definitiva. Así que las cosas van bien, van bien. Doctor, ¿ahí me escucha usted? Aquí sí. Es que me quedé un toque congelado, pero vamos a hacer una cosa porque estamos en todo esto de la nueva norma. Voy a pasarme de red entonces para ver si soy yo el del problema. No, doctor, soy yo, no se preocupe. Si usted me escucha, voy a cambiar cámara un momento para poderme salir. Allá pues. Ahí me está viendo en la otra cámara, ¿verdad? Ahí lo estoy viendo perfectamente y lo escucho perfectamente. Ok, mientras reseteo la primera de las conexiones. Recientemente se ha dado a conocer el caso de Hong Kong, donde hubo un paciente finalmente Perdón, estás con sonido de background.
Estás... Voy. Buen codo. Es una emergencia ahí un poco complicada, doctor. Ahora sí, perdón, ahí me escucha mejor. Te escucho mejor y ya no tenés eco. Ahí me escucha mejor, yo creo. Mucho mejor, hasta con musiquita. Ok, perfecto, doctor. Perdón, le decía que recientemente se dio en el extranjero, en Hong Kong, particularmente un caso de un paciente reinfectado. Ah, sí. Ya oficialmente. Eso que nos habla respecto a la inmunidad, porque teníamos la esperanza, teníamos el mundo de que la inmunidad durara un año por lo menos, pero pareciera que duran muchos menos meses. ¿Sabe qué nos habla, Randall? ¿Qué nos habla? Nada. ¿Cómo nada? Absolutamente nada. Vamos a ver. ¿Y sabe qué nos habla, Randall? Muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Perdóname si me pongo así medio misterioso, pero es que tengo la impresión de que mucha gente se ha sentido un poco triste o un poco decepcionada porque con esta noticia pareciera ser que en el mundo vamos a tener otro treponazo de COVID a 5 meses plazo o muchísimo menos. De hecho, Hong Kong tiene todavía una cantidad baja de pacientes con COVID, pero también tiene aparentemente un sistema de salud muy fuerte que es capaz de hacer cosas impresionantes. Lo primero que hay que destacar, Randall, es que Hong Kong no es la primera zona geográfica del mundo que ha tratado de reportar o de identificar pacientes con supuestas reinfecciones. Muchos países del mundo lo han hecho, mucha gente ha propuesto que ya se están dando reinfecciones. El problema es que no han sido capaces de demostrar científicamente si se trata realmente de una reinfección, si se trata de un fenómeno normal, común y corriente, que se llama viral shedding, es como decir la eliminación final de virus. No han logrado demostrar si se trata de un COVID persistente, que aparentemente hay algunos casos en el mundo, y tampoco han podido demostrar fehacientemente que se trate de un nuevo virus o por lo menos de una variedad diferente. ¿Qué ha pasado con Hong Kong? Vea, Hong Kong debe ser algo extraordinario, porque Hong Kong ha dicho que este caballero estuvo enfermo a finales del mes de marzo y que el 29 de marzo tuvo que ser internado en el hospital, donde se describió su enfermedad como muy febril y con mucha tos. Básicamente estos fueron los síntomas de esta persona: mucha fiebre y mucha tos. Algo de lo que ha sorprendido enormemente, Randall, es que los médicos y los científicos de Hong Kong reportan, junto con los síntomas, muy poca respuesta inmunológica en aquel entonces. Es decir, aparentemente a este caballero durante el mes de marzo, principios de abril, le hicieron no solamente un seguimiento clínico, sino que pareciera que le hicieron también una determinación de anticuerpos. Entonces, yo personalmente me pregunto qué clase de sistema de salud altamente privilegiado es aquel que no solamente identifica pacientes, los mete al hospital, sino que además les hace las pruebas normales de identificación del virus, que son bien caras, y además se da el lujo de hacer determinaciones de anticuerpos. Pero vamos a asumir que Hong Kong efectivamente es multimillonario. Y vamos a asumir que efectivamente a este señor le hicieron determinación de anticuerpos. Ahí no para el asunto, porque pareciera también que cogieron el virus que tenía y le hicieron una secuencia genética, como las que hace el INCIENSA en Costa Rica, y que no son nada baratas. De modo que para varios miles de personas que ha tenido Hong Kong como enfermos de COVID, pensar que uno de ellos o varios de ellos ha tenido una secuencia genética, le cuento que ellos están persiguiendo probablemente mucho conocimiento científico y no me sorprendería que también sean parte de
el esfuerzo internacional por determinar nuevos medicamentos o para identificar una nueva vacuna. Pasa el tiempo, Randall, pasa el tiempo y ahora, en el mes de agosto, este caballero, que ya había sido dado de alta hace rato del hospital, hace 5 meses prácticamente, se va para España de paseo o de trabajo, no sé, regresa a través del Reino Unido a Hong Kong, y cuando llega a Hong Kong le hacen un tamizaje de rutina en el aeropuerto, le preguntan que cómo se siente y él dice: me siento perfectamente bien. ¿Tiene usted algún síntoma? Ninguno, absolutamente ninguno. Y mientras tanto, la prueba de saliva da positiva, se lo llevan para el hospital, otra vez le hacen seguimiento, otra vez le hacen determinación de anticuerpos, lo cual es carísimo, pero lo están haciendo porque les llama la atención que ya estaba el señor en su banco de datos, y eventualmente le vuelven a hacer un mapeo genético al virus que está afectando en este momento a este caballero. Es decir, los médicos de Hong Kong se están dando el lujo de tener pruebas de saliva de detección rápida, de tener determinación genética de la naturaleza del virus, y además tienen la capacidad para determinar anticuerpos. Entonces, uno queda francamente sorprendido. ¿Qué conclusiones podemos tener en este momento, Randall? Primero que nada, dicen los médicos de Hong Kong, dicen los científicos de Hong Kong, que el virus que está afectando a este caballero en este momento efectivamente es diferente al que tuvo hace 5 meses. Que hay por lo menos 24 puntos de mutación con relación al virus que este señor tuvo en marzo. Eso número uno. Si efectivamente ya es un virus diferente, no queda más remedio que aceptar que se trata de una reinfección en este individuo en particular. Después, tomamos los datos que nos dan y nos dijeron, bueno, en marzo la respuesta inmunológica fue más bien pobre, pero ahora estamos observando un pico de anticuerpos muy prominente, muy pronunciado. Y eso, Randall, son buenísimas noticias, porque tenés que unir el hecho de que el hombre tiene muchos anticuerpos en esta nueva infección y ningún síntoma. ¿Te das cuenta? Es decir, en la primera infección tuvo pocos anticuerpos y muchos síntomas. En esta segunda infección tiene muchísimos anticuerpos, pero prácticamente ningún síntoma. De hecho, no se reporta nada de síntomas y lo catalogan como asintomático. ¿Cómo se interpreta esto desde una perspectiva médica? Esto significa que la primera infección que tuvo este caballero le dio a su cuerpo una memoria inmunológica, y que ahora que el señor está en contacto con otro virus parecido, siempre un coronavirus, siempre un COVID-19 o un SARS-CoV-2, que sería lo correcto, el cuerpo reacciona tan fuertemente y de inmediato que no solamente logra detener la evolución del virus, sino que además permite que el caballero no desarrolle ningún síntoma. Esto es algo fantástico, esto es algo buenísimo. Para nosotros son muy buenas noticias, porque da la sensación de que efectivamente, a pesar de que hay la posibilidad de una reinfección, si todas las personas del mundo tuvieran una respuesta similar, estaríamos ante un evento que demuestra que el aparato inmune del cuerpo humano es capaz de frenar e incluso de matar al virus en una primera ocasión y de hacerlo todavía más efectiva y eficientemente en una segunda ocasión. Esto, Randall, también son maravillosas noticias para la gente que está desarrollando vacunas, porque si la vacuna simula una primera infección, cuando esta persona vacunada se exponga a otro virus parecido, a otro tipo de SARS-CoV-2, va a tener una respuesta inmunológica que lo va a proteger. Entonces esto nos llena de ilusión, esto nos llena de esperanza. Esto significa que
incluso para algunas personas que han tenido COVID-19, la inmunidad que queda en el cuerpo, que recuerda su organismo, lo va a defender para que en una segunda ocasión la enfermedad sea aún más leve. O sea, casi hace lo que hace una vacuna. Exactamente igual que lo que hace una vacuna. Entonces, ciertamente Usted siempre ve el vaso medio lleno, doctor. ¿Perdón? ¿Usted siempre ve el vaso medio lleno? ¿A qué tirada? En ese caso, permítame gastarle un toque. No me estoy quejando, doctor Bosa. A lo que me refiero es que uno podría decir, mira, si hay una variante genética del virus, ¿verdad? Significa que le puede volver a dar. Ese es el enfoque pesimista. Claro. El enfoque positivo que usted nos brinda esta tarde es claro, pero genera muchísimo más anticuerpos y no genera síntomas. Frena los síntomas. Síntomas. Ahora entonces hagamos un poco de ciencia rigurosa y estricta, Randall. Primero que nada, el mismo Aristóteles dijo hace un par de años, hace un par de miles de años, Okay, nada más, ¿verdad? Aristóteles dijo, una golondrina no hace verano. ¿Qué quiere decir esto, Randall? Obviamente no podemos generalizar los hallazgos de este señor al resto de la humanidad. Lo primero que tendría que recordar es que en el mundo han habido 23 millones de enfermos y que este es el primero en el que de manera fehaciente y aparentemente inequívoca se demuestra una segunda infección que se caracteriza por ser menos intensa, menos severa, menos virulenta que la primera. Esas son noticias maravillosas. Ahora, ¿será que todos los reinfectados se van a comportar de esta manera? No lo sabemos, porque lo que tenemos es un paciente. Puede ser que el próximo que se reinfecte tenga una enfermedad más severa que la primera. Puede ser que el próximo paciente que se reinfecte tenga una enfermedad igual de severa que la primera. Entonces, si uno quiere ser verdaderamente científico, uno no puede asumir que con un ejemplo solamente va a tener una explicación para el resto de la humanidad. Eso sería muy poco serio, Randall. Muy poco serio. Entonces, y anticientífico. Entonces, lo que podemos decir es que para este caballero en particular, el destino ha sido favorable, su aparato inmune ha demostrado ser muy eficiente y que además nos da alguna esperanza para la efectividad de las vacunas. Ahora me paso del otro lado de la cancha, ahora voy a ver el vaso semivacío. Ok. Entonces yo voy a preguntar, suave un toque, pero entonces, este caballero ahora está haciendo muchos anticuerpos, ¿sí? Y además de eso está haciendo una enfermedad más leve. ¿Será posible entonces que todo mundo se comporte de esta manera? Y si es así, ¿por qué no hay más personas de esa misma época que se estén reinfectando? Entonces ya ponemos la duda. La otra cosa que podríamos preguntar es, efectivamente este señor tiene una enfermedad más leve y como lo dije antes, ¿será posible que algunos tengan una enfermedad más severa? Esa es una opción y hay que dejar el espacio abierto para observar qué es lo que empieza a suceder en el mundo. Y la otra cosa, Randall, que estamos observando es esto. SARS-2, el coronavirus enclenque y malvado, es un coronavirus. ¿Conoce Costa Rica los coronavirus? Hombre, por supuesto que sí. Si nosotros tenemos coronavirus demostrados científicamente desde 1960. Tenemos 4 coronavirus firuliches enclenques tan débiles que lo único que producen es un catarro común, es decir, un resfrío común y corriente. Ni siquiera podemos decir que producen una gripe, porque no es una gripe, es un catarro común con calentura, mocos y estornudos, nada más. Y son tan sencillos, tan sensibles al aparato inmune, que nunca pasan de producir eso. Pero entonces,
Vea qué interesante, Randall. Resulta que estos 4 coronavirus diferentes que Costa Rica tiene hace más de 50 años, repiten perfectamente cada 6 meses, cada 8 meses. Los coronavirus costarricenses que producen el catarro común pueden repetir cada 6 meses a cada 8 meses, y son 4 diferentes. Entonces, esta es una familia muy interesante porque hay 4 hermanillos que producen catarro común. Hay un hermanito que es SARS-1, que produce una enfermedad muy grave, muy letal, y que confiere inmunidad aparentemente prolongada por más de 1 año o 2. Hay otro hermanillo que se llama MERS, que también produce una enfermedad mucho más letal que la que estamos viendo ahora, mucho, mucho más letal, pero que de alguna manera logró frenarse y aún así confiere inmunidad a más de 1 año o 2. Entonces, ese murió joven. El que murió joven fue SARS-1, Randall. Sí. Afectó a la humanidad durante 8 meses y tuvo una extinción biológica. Solito, como los dinosaurios, cayó muerto. Ok, mutó y se murió. Aparentemente mutó y se murió sí, exacto. Mutó. ¿Y el MERS? Y la mutación. MERS mutó y casi desaparece. Okay. Pero MERS tiene, primero que nada, otro mecanismo de transmisión, porque MERS no apareció en China, apareció en Arabia y es transmitido por los camellos. Y después de eso, MERS tiene un poco más severidad sobre el aparato digestivo, produce mucho más diarrea. Okay. Y todavía está por ahí. MERS puede producir un par de infecciones al año, pero es extraordinariamente rara. Pareciera ser que MERS también camina hacia la extinción. SARS-2 es el nuestro. Y pareciera ser, Randall, no lo voy a afirmar de manera contundente, pero pareciera ser, si nosotros analizamos los reportes que está haciendo Europa, que este virus ha empezado a mutar y ya tiene muchos cambios y se ha vuelto mucho más contagioso, pero menos letal. Y eso explica por qué en el mundo entero el número de casos va en incremento, en ascenso, pero el número de defunciones va en descenso. Tendrá que ver algo, mejores sistemas de salud, mejores conocimientos, mejores abordajes en las unidades de cuidados intensivos. Tendrá que ver que ya la gente no está yendo en forma masiva a los hospitales. Muchas cosas pueden entrar en juego, pero lo que sí está claro es que por lo menos en Europa hay más casos, muchos casos, y menos letalidad. Hay menos gente proporcionalmente muriendo, lo cual podría significar que ya el virus se está adaptando al ser humano, y ese es el destino de los virus, Randall. El virus tiene que adaptarse al ser humano. Es lo más absurdo de este mundo que un virus se meta dentro de un ser vivo y lo mate. Pero entonces, ¿cómo hace para reproducirse si el huésped muere? Claro. Sí, al virus no le sirve que uno muera. Pero, no. Doctor, de hecho, la semana pasada en el diario El País de España decía, ¿por qué España presenta un repunte de casos y no un repunte de muertes? Esto que usted nos está explicando hoy lo explica, porque realmente creo que el mundo no estaría tan preocupado, y esto es una hipótesis, no estaría tan preocupado si fuera que se transmite muy fácilmente como lo hace, incluso más, ¿verdad? Si genera algunos síntomas como los 4 hermanillos del SARS-tico. De los coronavirus viejitos. De los coronavirus ticos, pero no mata a la gente. Es que es una valoración diferente, por supuesto, porque nosotros no cerramos todo el país, por ejemplo, durante la temporada en que tenemos el pico, por ejemplo, del rotavirus. Correcto. Pero, no tiene los niveles de mortalidad que registra el coronavirus hasta hoy. No, es que la mortalidad por rotavirus, la mortalidad por enterovirus, por picovirus, la mortalidad por adenovirus es bajísima.
Tiene que ser una persona tremendamente debilitada, una persona muy vieja, muy debilitada en una zona recóndita del país, con pésimo acceso a servicios de salud. Tendría que ser una persona con una enfermedad grave, debilitante, crónica, un cáncer en fase terminal, alguna forma de leucemia, de linfoma, una persona con una enfermedad autoinmune de esas terribles, devastadoras, que al tener un pinche adenovirus fallezca. Es realmente muy raro. De modo que con las demás infecciones respiratorias, evidentemente no tenemos que tener tantas medidas de protección para la población. La misma influenza, Randall, la influenza sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo de enfermedades respiratorias. Estamos hablando de que la influenza se ha vuelto algo tan corriente que al principio era obligatorio, y en Costa Rica sigue siendo su reporte obligatorio. Pero ya en el mundo la gente no tiene mayor interés. Ya influenza H1N1 se volvió endémica, es decir, habitante normal de muchísimos países, y desde esa perspectiva ya a la gente no le interesa. Ya sabemos, por ejemplo, que las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud establecen que aproximadamente 50 millones de personas sufren de influenza al año. Acuérdese que el hemisferio norte tiene el otoño y el invierno a fin de año, y que el hemisferio sur tiene el otoño y el invierno más bien a mediados de año. Entonces los picos se suceden en momentos diferentes en diferentes lugares del mundo. Pero sea como sea, en el mundo hay por lo menos 50 millones de personas al año con influenza, y de estas personas probablemente fallezca 500,000 de personas por influenza al año. ¿Por qué la influenza no es una enfermedad tan popular? ¿Por qué no se habla tanto de ella? ¿No genera tanta prensa ni tampoco tanta preocupación? Primero que nada, porque influenza en gente joven también es banal. Segundo, porque a pesar de que sabemos que influenza puede producir problemas importantes en la salud de los ancianos, también sabemos que ahí está la vacuna. Y uno de los proyectos más exitosos del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social es precisamente la posibilidad de vacunar a los adultos mayores que están viviendo en Costa Rica y que como consecuencia se caracterizan como una población vulnerable de frente a la influenza. Esto es una gran ventaja. Sí. Sí, perdón que lo interrumpiera. Kembly Jiménez le cuenta a usted a través del Facebook Live, donde está hoy su club de fans, que le dieron de alta hace 22 días a ella por COVID. Y ella quiere saber si todavía puede contagiar a alguien. No. ¿Cómo me dijiste el nombre? Kembly. Kembly Jiménez. Es que tengo una compañera de trabajo que es Kembly. Bueno, Kembly. Cuando una persona tiene COVID, el aparato inmune entra con toda la fuerza a defender el organismo. Y en la gran mayoría de personas, antes de que se cumplan 10 días de enfermedad, el virus está prácticamente eliminado del cuerpo humano y ya la persona no es contagiosa. En algunas personas, cuando cumplen 14 días de cuarentena, se acostumbra a hacer la prueba para evaluar si todavía hay virus o no, y algunas en el pasado han tenido la mala pata de que dan positivas y se les daba una semana más de cuarentena. Ahora ya hemos aprendido, y eso es un conocimiento nuevo que no teníamos antes, se ha aprendido que las personas pueden tener restos de virus o virus moribundos o una cantidad de virus que no representa un peligro para nadie. Es decir, todavía queda un poquillo ahí de virus en la nariz, en la garganta, en los senos paranasales, pero no son mayormente infecciosos y por lo tanto no es de riesgo. Precisamente por eso, Kembly, es que ahora el Ministerio de Salud ha decidido que cuando una persona completa la cuarentena, solo se le hace pruebas de control cuando ha estado hospitalizada.
Cuando la persona está en la casa, es llamada por el ministerio y se le pregunta, ¿cómo está usted? ¿Ya se siente bien? Sí. ¿Tiene calentura? No. ¿Tos? No. ¿Flemas? No. ¿Algún síntoma, algún signo? No, nada. Perfecto. Se le da de alta y de inmediatamente se le da el documento de alta. Ujú. A estas personas, alguien muy TOC podría insistir en hacerles la prueba de control y en algunas de ellas podría salir positiva porque hay restos. Quiero hacer un comentario y quiero que sea muy bien atendido por las personas. La prueba que se hace en Costa Rica se llama PCR. Y la prueba PCR es el estándar de oro del mundo entero. Es la mejor de las mejores pruebas que existe. Es buenísima. A pesar de ser tan buena, depende mucho de la forma en que se haga el hisopado. Es decir, con un poquito de buena suerte se toma muy buena muestra. Con un poquito de mala suerte se toma muy mala muestra y el resultado no va a ser confiable. Pero lo que sí queda claro es que definitivamente después del día 14, en ausencia de síntomas, la prueba no es necesaria y la persona puede reincorporarse a su trabajo. De hecho, Kemly, en los hospitales, médicos y enfermeras y personal de apoyo que han salido positivos por el virus, a los 14 días, si ya no están con algún síntoma, son reincorporados de inmediato a su trabajo y empiezan a tener una vida laboral absolutamente normal. Así que tranquilidad. Les saluda Osvaldo Hidalgo. Hoy esta tarde está en New Jersey, nos está viendo por Facebook. Caramba. Y dice, Muy me bueno. encanta cuando sale este doctor por diferentes programas. Les cuento que hoy, por ejemplo, aquí en New Jersey, solo hubo 285 casos. Mejor Sí. dicho, nada en relación a como estuvimos hace unas semanas. Excelente. Y Carlina Solano dice, doctor, ¿por qué es que hay gente sin factores de riesgo que ha fallecido por el COVID y por qué hay personas con muchos factores de riesgo que salen exitosos del COVID? No sean tan malos, todos tienen derecho a curarse. Qué barbaridad. No, ojalá todos nos curáramos. Pero digo, eso... No, es una pregunta súper interesante. Claro. Primero que nada, quería referirme al comentario de Osvaldo, porque New Jersey es un lugar muy particular de Estados Unidos. Perdón, pero es que Ale Sánchez nos acaba de decir, también nos escucho desde New Jersey. Me encanta el doctor, todo lo explica súper bien, así es que para que incluyamos a Osvaldo y a Ale Sánchez, entonces... Muy bien, qué bueno, pues Osvaldo, Ale, me alegro montones de que el número de enfermos en New Jersey esté disminuyendo. Lo que quería comentar es que New Jersey es un sitio muy particular porque es el lugar a donde van muchos costarricenses que por razones personales se desplazan allá a trabajar. No es infrecuente oír que algún costarricense está trabajando en Estados Unidos, precisamente viviendo en New Jersey. Así que debe haber una colonia tica importante. Yo asumiría que alguno de ellos tiene la facilidad de conseguir gallo pinto en la pulpe de la esquina. Bueno, la otra cosa que estábamos debería hablando... llamarse New Chepe. Hombre, pues propongámoslo en las... no, mejor no. Tiene va a que pasar. pasar por el... No va a pasar. Vea, pasa por el escritorio de algún Donald que no es el pato y ya vamos a quedar fregados. No Sí. nos van a querer. Está bien, Mejor sigamos no, con los mejor factores de no. riesgo entonces. Vea qué interesante, Randall. Esa pregunta es muy, muy interesante, muy valiosa y muchas gracias por hacerla. Las personas sanas no siempre están sanas. No todo el mundo se hace un chequeo físico. No todo el mundo va donde el médico para que le haga un reconocimiento general. Incluso antes de los 40 años es extraordinariamente raro, excepto durante la edad pediátrica, porque es muy común que los papás insistan en que su niño, sobre todo su bebé menor de 2 años, sea revisado por el pediatra, ojalá cada mes, ojalá cada 2 meses o algo así, o cada 6 meses. Uh-huh. Los adolescentes nunca van donde el médico, porque los adolescentes no se enferman habitualmente, es una población muy, muy resiliente, muy fuerte.
Y además de esto, sí se caen y se quiebran y tienen accidentes y y se intoxican y hacen un montón de cosas, pero rara vez tienen una enfermedad crónica, excepto que hayan tenido el destino de vivir con una enfermedad metabólica o algo así. El asunto es que en los 20 y en los 30 es muchísimo más raro. Incluso mucha gente va donde el médico para tener un carnet, una autorización para trabajar, una constancia de salud. Y la revisión es muy superficial, ¿verdad? Lo más que le hacen es una placa de tórax, tal vez un electro, un hemograma general, un examencillo de azúcar, perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, y pare de contar. El hecho de que una persona sea sana no excluye que tenga alguna enfermedad importante de fondo. Y hay muchos chicos y chicas que tienen problemas cardíacos que no conocían, tienen problemas valvulares del corazón que no conocían. Hay una enfermedad que se llama prolapso de la mitral, que es muy común en mujeres y que es muy raro que se detecte tempranamente porque normalmente no da ninguna sintomatología. Y de igual manera uno podría pensar que hay mucha gente joven que tiene problemas cardíacos, que tiene problemas hepáticos, que tiene problemas renales y no se había dado cuenta porque nunca había tenido una enfermedad tan rara como COVID-19. COVID-19, Randall, es una enfermedad con dos caras. COVID-19 es como aquel dios griego que tenía dos caras, que se llamaba Janus o Jano. Sí. Hay una cara que tiene COVID-19, que es la gripe, que dura una semana. Esta gripe ha sido catalogada como pinche gripe por un tal Bosa y ha sido catalogada como una gripeciña por un tal Bolsonaro que anda vendiendo medicamentos. Uh-huh. Y la segunda fase, la segunda versión de esta enfermedad ocurre en la segunda semana de enfermedad y es una enfermedad tremendamente inflamatoria. El 95% de las personas con COVID en Costa Rica tienen gripe. Incluso debe ser un porcentaje todavía mayor, considerando a los asintomáticos que nunca se acercan al hospital o al seguro porque no tienen ningún síntoma. Son detectados de pura chiripa cuando su familia tiene un tamizaje colectivo o cuando la gente del ministerio llega al barrio y le hace la prueba a un montón de gente, pero nada más. Entonces, estas personas, el 95% de los enfermos solamente van a tener una gripe, pero el 5% restante de los enfermos va a tener una enfermedad tremendamente inflamatoria. Y una de las inflamaciones que se producen es una inflamación del corazón. Puede producirse una miocarditis, que es una inflamación del corazón. Ahora, imagínese lo que es tener el corazón inflamado, Randall. Eso es una verdadera emergencia. Es algo grave, realmente grave. Tener uno de los órganos más importantes del cuerpo humano inflamado, porque de inmediato no solamente empieza a fracasar como bomba de sangre, sino que puede tener trastornos del ritmo. Puede hacer arritmias, algunas de ellas malignas, y no sería raro entonces que algunos de estos chicos jóvenes que han muerto hayan tenido una inflamación cardíaca, que hayan desarrollado una arritmia cardíaca o que hayan tenido un embolismo pulmonar masivo, que ocurre de un momento a otro. Entonces, hay varios elementos en juego, Randall. Cuando contestamos la pregunta esta que nos han hecho tan interesante, tenemos que tomar en cuenta, primero, que no todas las personas que se suponen sanas lo están, independientemente de la edad. Podría ser que COVID-19 ponga en evidencia una enfermedad de previo que no se conocía. Y lo segundo que puede suceder es que el proceso inflamatorio en estas personas en particular sea tan severo que fracase el corazón, que fracase el hígado, que fracasen los riñones, que fracase el pulmón a través de un embolismo pulmonar o incluso, Randall, algo que está demostrado ya en el mundo, que sufran un derrame cerebral masivo y caigan muertos en el acto. Doctor,
Y la pregunta más importante de todas, ¿y por qué? Es decir, ¿qué marca la diferencia entre el 5% que desarrolla este proceso inflamatorio tan fuerte y el 95% que padece una gripe? Randall, si tuviéramos esa respuesta, tendríamos el Premio Nobel de Medicina. ¿Sabe por qué? Y tendríamos el Premio Nobel de Economía y tendríamos el Premio Nobel de todo. Le voy a decir por qué. Porque si supiéramos cuál es la diferencia entre el 5% que se complica y el 95% que tiene una pinche gripe, seríamos capaces de decir, señores, todas las personas que tengan A, B, C, D y E se quedan en la casa y no salen para nada. Van a estar ultra protegidas y van a ser las primeras que van a recibir la vacuna. Y todos los demás a la calle van a estar resfriados, claro que sí, se van a resfriar, se van a enfermar, algunos van a estar en cama una semana, otros van a estar 10 días, otros tal vez se les dé un poquito más fuerte y tengan que estar en cama un par de semanas, pero al fin de cuentas todo el mundo se va a curar, porque a ustedes no les debe preocupar mayormente esta enfermedad porque no tienen estos elementos. Ahora, Randall, se ha hecho mucha especulación. Hay gente que habla de estructura genética. Hay gente que ha logrado identificar, vea qué cosa más rara, Randall, que los seres humanos que tienen algunos cromosomas o que tienen algunos elementos genéticos propios del hombre de Neandertal son más susceptibles a COVID-19. Y se ha llegado incluso a decir que en algunas series clínicas se ha podido identificar que algunos grupos sanguíneos podrían tener alguna relación con la gravedad porque de acuerdo a unas pequeñas series no cotejadas, no reproducidas en otros países, la gente que tiene grupo sanguíneo A puede tener la enfermedad más severa y la gente que tiene el grupo sanguíneo O puede tener una enfermedad más leve. Eso significa que habría un fundamento genético porque el tipo de sangre está determinado genéticamente. Claro, entonces, pero, doctor, perdón, porque aquí hay ya lo dejo terminar, doctor, pero que lo interrumpa. Es que hay dice, pero los que se complican son los de enfermedades crónicas. No siempre, ese es el detalle, que ese 5% es muy variopinto. Es decir, hay personas con enfermedades crónicas, hay otras que no, hay otras que están sanas en los chequeos médicos, pero hay algo que hace que a esos 5 les dé de una manera, a ese 5% le dé una manera inflamatoria tan fuerte y al otro 95% no. Esas que usted me estaba contando son pistas. Son pistas y puedo trabajar un poco más lo que vos acabas de afirmar y podría decir entonces, ok, en Costa Rica los factores de riesgo más destacados son mayor de 70 años, diabético de larga data, obeso mórbido. Podría definir que son de mucho menos riesgo en Costa Rica, hipertensión, problemas cardíacos bien compensados, problemas pulmonares como EPOC o asma bien compensada. Y podría definir un montón de cosas más que definitivamente no hemos visto que tengan riesgo alguno. Por ejemplo, el fumado sí es un factor inflamatorio. La gente que fuma, cuanto más fuma, perpetúa un estado de inflamación de sus bronquios. Y en las series costarricenses, es de riesgo intermedio. Los máximos, digamos, uno podría poner una escala de riesgo y los elementos de más riesgo en Costa Rica son más de 70, obeso, diabético mal compensado. Después de eso vienen riesgos intermedios, hipertensión, problemas pulmonares crónicos, podríamos hablar de algunos problemas cardíacos y después de eso tendríamos que decir que el fumado. ¿Qué podría ser esto? Esto es una lotería. Esto es una lotería. El que le toca, le toca. Esto no significa que no haya que cuidarse. Esto significa que nadie sabe en cuál grupo está.
Claro, al que le toca, pero hay unos que tienen más números que otros. En la rifa, un día de estos, no recuerdo cuál fue el medio de comunicación, creo que fue ABC de España, intentó clasificar los COVID en 6 síntomas. Intentó hacer una relación de este tipo, por ejemplo. Ok. Decía, si usted tiene diarrea, no sé, si uno de sus primeros síntomas es diarrea, entonces tiene mayor probabilidad de terminar hospitalizado. Si su síntoma solo es tos y dolor de cabeza, en esa población que solo padece esos síntomas por el COVID, entonces tiene menos probabilidad de estar hospitalizado. Si usted tiene la piel roja, con sarpullido, entonces eso le da más, digamos, la estadística decía que la gente que tiene sarpullido termina más grave en el hospital. Intentaron hacer esa relación, doctor, pero le confieso que se les cayó a la mitad, porque ya se les empezó a mezclar y no lo lograron. No, es que nadie lo ha logrado, Randall. Mi pregunta era si hay algún síntoma que ustedes digan desde el inicio, mira, Randall le dio sarpullido, significa que va a desarrollar un proceso inflamatorio, va al hospital de una vez. Randall, si usted tiene fiebre y sarpullido, eso es dengue. No deje de estar inventando cosas, ¿no? Las dos, pero también hay personas con sarpullido. Bueno, de ahí sí, usted puede tener pulgas en la cama. No, hombre, hay personas con sarpullido que tienen COVID. Sí, señor. Que tienen pulgas también, pero eso no importa. La cosa es que tienen sarpullido. Las pulgas son peligrosas cuando hay peste bubónica, sí. Pero no en Costa Rica, a Dios gracias. Ni lo llamen el 2020, ya tenemos demasiado. Hijo de mi alma. Randall, fíjate que todo mundo ha tratado de hacer eso que vos estás haciendo ahora como ejercicio. Ciertamente lo ha intentado Europa entero, lo intentó China. China tabuló exhaustivamente todos los síntomas y signos de los 80,000 pacientes con COVID que han tenido. Y la tabulación es caótica. Te voy a decir algo, por ejemplo, para que te hagas una idea de lo mañosa que es esta enfermedad, de la forma tan diferente con la que responde el cuerpo humano a la enfermedad. Y voy a hablar de Costa Rica. En Costa Rica, la gente con COVID-19 sintomática tiene fiebre en un 76% de los casos. Tiene tos en un 80% de los casos y tiene dolor de cabeza o de cuerpo en el 80% de los casos. Estoy hablando de gripe leve. Estos son los síntomas más importantes de gripe leve. Entonces, quiere decir, Randall, dándole vuelta al plato, que un 24% de los casos COVID no desarrollan fiebre. Entonces, la fiebre no siempre está presente en COVID. Hay pacientes que no tienen fiebre. Esto significa que el 20% de los pacientes no tienen tos. Esto significa que el 20% de los pacientes no tienen dolor de cabeza o dolor de cuerpo. La falta de olfato y la falta de gusto solamente se dio a partir de las infecciones en Inglaterra, en el Reino Unido. Los chinos no tuvieron pérdida del olfato. Costa Rica tiene pérdida del olfato porque de Inglaterra el virus brincó a Alemania, de Alemania a Luxemburgo y de vuelta para Alemania, de ahí pasó a Estados Unidos y de Estados Unidos nos llegó a Costa Rica. América del Sur reporta un poco más de diarrea. Bueno, nosotros también tenemos un poquitillo de diarrea y es porque el virus nuestro también muestra cambios propios de Brasil. En Estados Unidos se reporta Kawasaki. Costa Rica no ha tenido Kawasaki. En Europa se reporta Guillain-Barré. Nosotros no hemos tenido Guillain-Barré, que es una parálisis que le da a una persona varias semanas o varios días después de que tuvo una infección por un virus. Tenemos un caso de MISC. Tenemos un caso de MISC y al igual que en todo, podría ser que al aumentar los números tengamos otras cosas más. Por ejemplo, Costa Rica no tiene ningún reporte de pérdida de audición. Hay algunos pacientes COVID que se han quedado temporalmente sordos. Entonces, vea qué cosa más interesante. Por otro lado, se ha demostrado que hay virus en semen,
pero no se ha demostrado que la enfermedad se pase a través del semen a otro ser humano. Se ha identificado la presencia del virus en la orina, pero evidentemente no pareciera ser ese un mecanismo de contagio habitual. Se sabe, por ejemplo, que hay virus, incluso vivos, en las aguas negras de las ciudades, y monitorizar esta concentración de virus en las aguas de las cloacas es una de las formas para saber qué población y qué segmento geográfico tiene mucha actividad del virus. O sea, hay un montón de cosas que hemos ido aprendiendo, pero sí nos damos cuenta de que el panorama es muy variopinto, para usar la palabra que has usado vos. Claro, y eso lo complica mucho. Doctor, perdón, para aprovechar una en particular, José Cerdas dice, perdí el gusto, ¿puede ser COVID? Podría ser COVID, pero también podría ser déficit de zinc, podrían ser problemas por otros virus, podría ser problemas alérgicos, podría ser una reacción medicamentosa o podría ser, Dios quiera que no sea eso, un proceso de cáncer. Entonces, definitivamente, en este instante, perder el gusto sugiere fuertemente que es COVID-19. Si si lo perdió, que vaya a hacerse la prueba. Ok, fiebre 76% de los que son sintomáticos, tos 80%. Sí. Dolor de cabeza 80%. Dolor de cabeza 80%. Doctor, el estornudo es síntoma de COVID. Sí. Igual que la tos. Sí. Sí. Es que al puro inicio decía, el estornudo no. Ve lo que pasa, Randall, es que es que eso que usted acaba de decir es súper importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega literatura de China durante el mes de febrero y durante el mes de marzo, y asumimos que en Costa Rica vamos a tener la misma enfermedad que tuvieron los chinos. Falso. Luego nos empezó a llegar montones de literatura italiana y de literatura española, y asumimos que íbamos a tener la misma enfermedad de los italianos y de los españoles. Y ayer los adultos mayores son más proclives en esa literatura, por ejemplo. No solamente son más proclives, Randall, el problema es que Italia tiene un 28% de su población por encima de los 60 años. Costa Rica tiene un 14% de la población por encima de los 60 años. Los italianos son viejísimos. Es la población más vieja de toda Europa. Entonces, un bicho como este, que se da cuatro gustos con la persona de la tercera edad, con la persona anciana, por supuesto que encontró un carnaval maravilloso. O sea, si hablamos de COVID, si hablamos de SARS-CoV-2, Italia era el sueño de la vida del bicho. No es que era el lugar ideal para reproducirse, y sin embargo empezó a producir mucha muerte, porque nos explican los virólogos. En algún momento pude compartir un programa con un virólogo, este muchacho Loría, me parece, de la Universidad de Costa Rica, y él nos estaba explicando que el primer contacto de un virus nuevo con el género humano siempre es catastrófico, pero que conforme van pasando las generaciones y conforme el virus va pasando de país en país y de continente en continente, va adquiriendo una capacidad mayor de adaptación y es menos virulento. ¿Qué es lo que decíamos precisamente antes? Al virus no le conviene que la persona que está con COVID-19 se muera, porque entonces con la persona mueren los virus también. Acláreme virulento. Virulento es que muera. No, eso es letalidad. Virulento es que produce enfermedad, y algunos lo interpretan como gravedad de la enfermedad. Ok, pero no es transmisibilidad. No. El virus SARS-CoV-2 es muy transmisible, está perdiendo virulencia y en algunos lugares está perdiendo letalidad. Doctor, y ya hoy tenemos un poco más claro, por lo menos, el porcentaje de asintomáticos. No, Randall, no. ¿Sabe qué es el problema? ¿Por dónde vamos? ¿Ah? ¿Por dónde vamos? Es que vea, una semana antes del 6 de marzo vino don Daniel Salas aquí a Matices. Y el doctor estaba súper preocupado porque el 5% de los pacientes iba a ser asintomático. Después vinieron ustedes el 6 de marzo y me dijeron, Randall, es que estamos estudiando y pareciera que es el 20, y después era el 30, y un día esto me dijeron 3 por 1, es decir, 3
3 asintomáticos por 1 con síntomas. Eso me parece una exageración, pero no sé qué dato tenemos. Vea, si yo quiero ser riguroso científicamente, yo lo que tengo que decirles es que no tenemos los científicos y los médicos del mundo la más mínima idea. Okay. Le voy a decir por qué. El problema está en que vos podés tener, asumamos un mundo ideal, un mundo que no existe. Imaginemos una utopía mundial. En esta utopía, en el momento en que aparece COVID-19, todo el mundo es sometido a la prueba PCR del coronavirus semana con semana. ¿Por qué semana con semana? Porque el virus tiene un periodo de incubación típico de 4 a 6 días. Y los chinos reportan un periodo de incubación máximo de 13 días. Por eso es que el periodo de cuarentena es de 14. Entonces, el problema está en que la prueba de oro, la prueba estándar por excelencia, que es la PCR, lo que hace es tomar una fotografía instantánea. Es una Polaroid, si es que la gente sepa. Randall, usted sabe lo que es una Polaroid, pero yo sí, pero lo vi en películas viejas. Sí, pero sí sabía que era una Polaroid. Sí, pero usted dígamele a un millennial que una Polaroid dice que qué está hablando este chico, este carajo, no sé. Una cámara instantánea. Es una cámara instantánea. Podría ser que un par de horas después usted se vuelva positivo. Podría ser que en la noche usted se vaya de fiesta y se contagie. Podría ser que usted esté en periodo de incubación y que todavía no haya alcanzado un nivel suficiente de virus en el cuerpo para dar positivo en la prueba. Entonces, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer un tamizaje masivo, periódico, a toda la humanidad, o por lo menos a toda la población de Costa Rica o a toda la población de China. No puedo, simplemente no puedo, no se puede. Nadie, ni los chinos mismos fueron capaces de hacerlo. Entonces, ¿cuántas personas, mientras estamos conversando, no tienen ningún síntoma en Costa Rica y sin embargo tienen la enfermedad? Es muy difícil saberlo. Entonces, lo que podríamos hacer es pensar en pruebas en ámbitos determinados, con una población conocida, con una población poco móvil, y podríamos hacer un cálculo más o menos aproximado de cuántos asintomáticos hay. Nadie lo logró. Nadie en el mundo lo logró. Hay gente que habla de un 30%. Tony Fauci hace poco en una entrevista que dio habla de un 40%. Y en algún momento la OMS dijo que la verdad es que no tenía la más mínima idea, pero que podría estar entre un 30 y un 50%. Entonces, seamos más o menos intermedios y estimemos que un 40% de los pacientes por encima de los confirmados no van a tener, están positivos, ¿verdad? Bueno, conociendo a la OMS, podría haber dicho, no tengo la menor idea, está entre 1 y 100. Ahí fue mi alma, ¿eh? Vos sabes que hay científicos en el mundo que reportan de esa manera, Randall, y a uno se le para el pelo. Y demuestra por la razón por la cual las leyes de investigación científica con seres humanos en Costa Rica son tan rigurosas, es porque en el mundo, a través de la historia, se han dado gentes que hacen estudios de enfermedades y de condiciones humanas con tan poca seriedad y con tan poca rigurosidad que hay chavalos que en su reporte final dicen, y de lo que podemos estar seguros es que la mortalidad de la enfermedad XX está entre un 3 y un 80%. Por favor, sí. ¿Cómo es eso? Un día esto lo invito a hablar de béisbol para exacto. Para que baten así de feo. Bateadores horribles. ¿Hay algún síntoma que en mayor proporción sea el primero? Por ejemplo, si uno habla con gente que tiene COVID, dice, yo empecé con un dolor de cabeza. Hay gente que dice, no, yo empecé con diarrea. ¿Hay alguno que usted diga, mira, la mayoría de la población costarricense arranca el COVID con dolor de cabeza? La mayoría de gente joven empieza con dolor de cabeza, algunos con pérdida del olfato y algunos con malestar general, de eso que decís, me siento engripado.
La gente mayor, sobre todo los mayores de 40, generalmente empiezan con fiebre, generalmente empiezan con dolor de cuerpo y con tos. Es muy variable, Randall. Vea, hemos tenido, por ejemplo, el brote de aguasarcas. El brote de aguasarcas se dio en hombres predominantemente porque se contagiaron en una cantera, y en las canteras trabajan principalmente hombres. Y eran hombres muy jóvenes, entre 20 y 30 años, y el síntoma que prevaleció fue pérdida del olfato y cansancio. En otros lugares del país, por ejemplo, en algunas cuarterías del Valle Central, el síntoma que ha prevalecido más ha sido la tos. Entonces, este estudio lo tienen los médicos de familia que estuvieron al principio de la pandemia trabajando en el CENDEIS. Han estado tabulando y están haciendo un proceso de revisión que desafortunadamente es manual, es de a pie, y tienen que ir expediente por expediente haciendo una revisión exhaustiva para poder tabular estos hallazgos. Lo que sí le puedo decir es que efectivamente para gripe lo que se caracteriza como más frecuente es fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y tos seca. Y para los que requieren hospitalización, los síntomas más frecuentes, los que reportan con mayor abundancia, son fiebre, falta de aire y tos productiva, con flemas. Entonces, los resultados definitivos nos lo van a dar en algún momento las autoridades de la caja, los médicos de familia, los especialistas en familia tienen esos datos, los están procesando, los están tabulando. Es un trabajo muy arduo, muy lento, entonces vamos a tener que esperar un poquillo, pero en algún momento vamos a tener resultados muy interesantes, muy bonitos. Por ahora, lo que te puedo decir es que para las gripes, los 3 signos cardinales son esos que te di. Doctor, las vacunas, ¿cómo van? Porque todos los días oímos algo diferente. Sin embargo, yo tengo claro que Rusia avanza, pero bueno, no existe mucha confianza en Rusia. Qué tirada meterse en un tema tan politizado, pero bueno. Bueno, entonces despoliticémoslo, porque están, okay. Está Rusia y China, está la de Oxford y AstraZeneca. Ajá. En este momento hay más de 150 vacunas en el mundo en pruebas científicas, en pruebas clínicas. Ajá. De las que más hemos oído son las de los laboratorios Moderna, que es norteamericana, terminó su fase 2 con resultados, y así lo reporta la literatura médica mundial, mediocres. Mediocres. Okay. O sea, sí hay protección, pero es una protección mediocre. Luego sigue el resultado de Sinpharma, que es la vacuna china. Eso es COVID. Vaya, hágase ya. No, eso es otra cosa, pero después le cuento. Ajá, pero ¿qué? No, yo sé que es, y guárdelos. Uy, ya dije. ya me cantó. Guárdelos, carajo. Vea, la otra vacuna es la vacuna china, que reportan, pues, que sí ha generado inmunidad, pero a nivel internacional se describe la experiencia china como una experiencia menos que mediocre. Ok. La vacuna británica, la vacuna de Oxford, que también es de AstraZeneca, ha sido descrita como la más exitosa hasta el momento y es la que está obteniendo los mejores resultados. La vacuna rusa, cuidado, la vacuna rusa fue tirada al mercado al terminar la segunda ronda de estudios. Eso es una conducta anticientífica y antiética. Todo medicamento que está siendo explorado tiene que pasar por lo menos por 4 fases de estudio. En Costa Rica la fase 1 y la fase 2 están prohibidas, pero la fase 3 sí se permite de acuerdo a la ley de investigaciones con seres humanos. Los rusos decidieron no hacer una fase 3 antes de tirar el producto al mercado, y eso es irresponsable, por decir algo pequeño. Es irresponsable. A pesar de que nos han dicho que nos van a dar la vacuna para América Latina, populismo, clientelismo, a pesar de que dicen que la hija del presidente se puso la vacuna, no significa nada.
10,000 voluntarios también se la pusieron y eso no significa absolutamente nada. Tenemos que esperar más, Randall. Yo no recomendaría usar una vacuna que no ha cumplido por lo menos 3 etapas de investigación clínica controlada, y no recomendaría una vacuna simplemente porque sea barata. Claro, de hecho China anunció antier que había vacunado a todos sus trabajadores civiles esenciales. Imagínense. Claro, después de haber vacunado a todos los soldados del ejército. Indudablemente. Yo entiendo que en esto, digamos, AstraZeneca tiene una trayectoria de investigaciones científicas muy fuertes. Ah, sí, sin duda. ¿Verdad? Incluso me parece que es la que lo está trabajando de una manera realmente, que está trabajando con la Universidad de Oxford, digamos, sí, de una manera más solidaria, en el sentido de que empieza a planear, bueno, México va a ser para esta parte del mundo, Argentina lo hace para esta, Brasil lo hace para Brasil, porque ahí están los laboratorios. Es decir, es un pensamiento, por lo menos hacia afuera, doctor, menos comercial, digamos, y más de pensemos cómo abastecemos el mundo, ¿verdad? Que es un poco diferente a lo que han pensado otros países como Rusia, que va más enfocado a sus aliados. Y la otra cosa es que una de las características de los presidentes narcisistas es precisamente ese clientelismo y ese populismo. ¿Qué es lo que la gente necesita escuchar? Que hay un carajo que tiene un gran poder político, respaldado por el ejército y respaldado por un montón de dinero, que está dispuesto a vendernos una vacuna a un costo reducido. Eso es lo que la gente necesita escuchar. No necesariamente tiene que ser algo bueno eso. Yo más bien lo tomo con muchísima preocupación, porque que la gente piense así induce al error. Lo primero que tenemos que tener claro es que todo medicamento tiene efectos secundarios. Algunos son efectos secundarios que no tienen la menor importancia, como la vacuna que tengo en este brazo izquierdo, que duele montones y ando que si pego el brazo en cualquier lado, pego el brinco del dolor. El dolor es un efecto secundario menor, no tiene mayor importancia, pero algunas vacunas pueden producir una versión pequeñita de la enfermedad y algunas veces una versión igual de la enfermedad. Algunas vacunas pueden producir reacciones alérgicas, algunas vacunas pueden producir reacciones a largo plazo. Entonces, es importante hacer las etapas de investigación, es importante que las vacunas completen las 3 etapas de vacunación. Y Randall, me queda clarísimo después de la pregunta preliminar que se les hizo a los laboratorios, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a vender la vacuna a un precio razonable, cercanísimo al precio de costo para beneficio de la humanidad? 3 o 4 dijeron que sí, la gran mayoría dijo no de ninguna manera. Así es. O sea, a nosotros nos ha costado cientos de miles de millones de dólares hacer esta investigación. Tenemos una infraestructura increíble, tenemos unos laboratorios increíbles que no son gratuitos y esperamos entonces obtener alguna ganancia a partir de la vacuna. Eso traduce una guerra comercial y eso traduce que el tagarote que más galillo tenga va a ser el que trague más pinol. Entonces, a la hora de la hora, Randall, el que tenga la plata va a comprar, el que no tenga la plata no va a comprar, y vamos a ver qué tan fuerte, qué tan poderoso es la Organización Mundial de la Salud para inducir una cuota para los diferentes países cuando uno de los productores de vacunas, precisamente los Estados Unidos, le ha dado la espalda y se ha retirado de la Organización Mundial de la Salud y ha anunciado claramente que el lucro seguirá siendo el eje de la producción de medicamentos. Sí, indudablemente. De hecho, la semana pasada la FDA había dicho el plasma de convaleciente realmente en Estados Unidos, en los estudios que habían hecho, había dado resultados muy pobres, menos del 30%, digamos, le había generado, digamos, lo que dijo la FDA es, no hay estudios concluyentes que demuestren un favorecimiento, digamos, del Estado con plasma de convaleciente. Una semana después, aparece la FDA y dice, se autoriza el plasma convaleciente. Y uno dice, pero ¿qué pasó? O sea, ¿o se equivocaron de estudio? No. No se equivocaron de estudio, Randall. No se equivocaron de estudio. Hay de por medio un interés comercial sin lugar a dudas.
porque Costa Rica tiene un Banco Nacional de Sangre que obtiene muestras gratuitas donadas voluntariamente por nuestra gente recuperada y que es entregada a través de la Seguridad Social a las personas que lo requieren. Vea, el problema de los Estados Unidos es que definitivamente perdió el liderazgo que ha mantenido durante décadas en el sector salud. Estados Unidos ha cometido los errores más increíblemente inmaduros que uno podría imaginar durante esta pandemia. Estados Unidos le ha dado la espalda a sus expertos, le ha dado la espalda a la prudencia, le ha dado la espalda al sentido común, defendiendo a ultranza el lucro y el capitalismo de esos a rajatabla. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos, Randall? Que le dan suero de convaleciente a una persona que está en cuidados intensivos. Claro. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? El plasma de convaleciente tiene anticuerpos contra el virus y debe ser utilizado lo más temprano posible en el curso de la enfermedad, no a cuando la persona está garroteada. Hombre, si tienes una infección en los intestinos y ya los intestinos se te están pudriendo del pucerío que tenés por dentro y alguien llega todo bien intencionado y dice, mira, aquí tengo un buen antibiótico, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya es demasiado tarde. El antibiótico había que usarlo lo más temprano posible antes de que la infección agarrara fuerza. En COVID-19 es exactamente la misma situación. Yo he criticado mucho durante los últimos días el tema de las pruebas israelíes, porque yo tengo claro que la PCR es la mejor prueba, pero tiene sus desventajas. Es muy cara. Es muy cara, es lenta. Sí, es lenta, exactamente. Sí. Y entonces Israel, que sabrá usted mejor que yo, trajo algunos reactivos, algunas pruebas para acá para decir, vean, aquí está este que sopla como un alcosensor, porque hay otra variante que es saliva. Ajá. Pero nos trajo el alcosensor. Yo fui crítico y aquí me están diciendo, Randall más falto de balance, ha pasado comiéndose a la caja durante una semana en vivo y tiene al doctor Bossi y no le dice nada. Bueno, resulta que la caja duró un montón autorizando el ingreso de los reactivos. Al final no pudieron entrar, se lo llevaron a Chile y Chile está haciendo esas pruebas, que es con alcosensor, que no tiene la eficacia de la PCR, no, pero que a uno le podrían dar una idea en algún momento en particular de aplicarlas, porque usted no puede, como en el caso de los recuperados en Costa Rica, que están estancados, digamos, la cantidad oficial, no la real, va estancado justamente porque hacemos las mejores pruebas del mundo, pero con una lentitud pasmosa. Lo que no estás tomando en cuenta en el argumento, y es necesario meterlo definitivamente, es el porcentaje de falsos positivos y el porcentaje de falsos negativos. Según ellos es 15%, según ellos. Bueno, 15% a nivel de una comunidad significa que le haces la prueba a 500 personas y resulta que por lo menos 75 personas fueron mal diagnosticadas, que luego son enviadas a la calle como negativos y resultan que estar positivos y empiezan a transmitirle a todo el mundo la enfermedad. Entonces, 15% suena pequeñito en el papel, pero a la hora de convertirlo en equivalente poblacional es un montón de gente. ¿Y la PCR cuánto tiene? Le pregunta Jaime Fercha. La PCR básicamente lo que tiene es un problema de operario, de profesional que toma la muestra, porque en las personas que casi no tienen síntomas, no hay secreciones en la garganta y es muy difícil hacer un hisopado correcto. Muchas veces no se obtiene una buena muestra de moco y como consecuencia te va a dar un falso negativo. Si la persona está en fase de recuperación, va a tener parches de virus distribuidos desigualmente en las fauces, en la nasofaringe o incluso dentro de las fosas nasales, y como consecuencia podría tener algún número de falsos negativos. Esa es la razón por la cual en Costa Rica se hacía una prueba, daba negativa, se repetía la prueba y daba positiva. Es una cuestión de explorador. En este momento, Randall, no tengo a mano, habría que preguntarle a los virólogos y sobre todo a los expertos de microbiología en biología molecular,
cuál es el porcentaje de fracaso de la prueba, pero es mínimo. Es una prueba muy, muy sofisticada que requiere de máquinas muy sofisticadas y con una buena muestra el porcentaje de falsos reales y de positivos reales es bastante alta, es más del 98%, una cosa así. ¿Usted sabe cómo va el tema del suero equino? Porque yo sé que no solo en Costa Rica se está desarrollando, Argentina también lo está haciendo, algunos otros países, pero realmente hay una enorme expectativa porque las primeras pruebas demostraban una avalancha de anticuerpos respecto al COVID-19 o al SARS-CoV-2. Exacto. Vea, Randall, el virus muere gracias a la acción del aparato inmune del cuerpo humano. Excepto el 5%. Y en el 95% de los casos. Ah, carajo, sí me puso cuidado, eso. Me extraña siempre. Muchas gracias, Randall, muchas gracias. Vea, en el 95% de los casos, en menos de una semana, el cuerpo humano mata al SARS-CoV-2. Lo mata. De modo que en estas personas que se recuperan solas, que se curan solas, bueno, tomarán su limonadita, tomarán su sopita de pollo, habrá quien se tome un poquillo de jarabe para la tos o de acetaminofén. Pero entonces, Randall, ¿qué medicamento han recibido los asintomáticos que se curan en Costa Rica? Nada. Entonces, COVID-19 tiene cura. Tiene cura. No estamos buscando la cura para el COVID-19. En el 95% de las personas infectadas, la cura es espontánea y depende del aparato inmune. En estas personas no tiene sentido pensar ni en antivirales, ni en ningún tipo de antibiótico. Evidentemente, los antibióticos no son para los virus, y tampoco yo pensaría en suero de convalecientes, excepto en las personas que tienen un alto riesgo de convertirse en parte del 5%. Y ahí es donde nos falla la ciencia, porque ni usted ni yo fuimos capaces de identificar cuáles son las características de las personas que pasan a integrar ese 5%. En esas personas, lo más temprano posible, deberíamos ser capaces de darles plasma de convaleciente, suero equino, anticuerpos altamente purificados y concentrados. Las tres cosas las maneja el Instituto Clodomiro Picado. El plasma de convaleciente lo maneja el Banco de Sangre el Nacional y el de la Caja. Los de la Caja, quiero decir, cada hospital tiene su propio banco de sangre y tiene su propio suero de convaleciente. Entonces, lo que tenemos que tener claro, Randall, es que plasma de convaleciente, suero equino, anticuerpos ultra purificados y concentrados son recursos terapéuticos que deberían usarse muy tempranamente en ese 5% de la población que se complica. Es en ellos en los que realmente tiene utilidad. En una persona que va a sanar espontáneamente, ¿para qué vas a hacer una inversión en salud poniéndole suero equino, corriéndote el riesgo de que después haga una reacción alérgica a las proteínas equinas? O que haga una reacción tardía, lo que llaman enfermedad del suero, o que haga una enfermedad alérgica a un suero de caballo, o, cosa que no es del todo improbable, que incremente el proceso inflamatorio que ya de por sí tiene al recibir una serie de proteínas que no le pertenecen. Todos esos son riesgos del plasma de convaleciente, todos son esos riesgos del plasma del suero equino. Pero ¿sabes si ha avanzado? El avance sigue porque todavía está, o sea, el producto ya existe, el producto ya está sintetizado, el producto cada vez es purificado de mejor y mayor manera, y el producto ahora tiene que ser sometido a lo mismo que tiene que ser sometido la vacuna. Tienen que pasar por la fase 1, la fase 2 y la fase 3, y eso implica que haya una serie de voluntarios
que se sometan a su uso con el propósito de determinar qué tan útiles son. Se corre el riesgo bellísimo de que sea realmente efectivo y muy, muy oportuno. Se corre el riesgo de que en un porcentaje, Dios quiera que sea muy pequeñito, haya reacciones adversas que más bien comprometan mayormente a la persona. Preguntas. Perdón. Sí, doctor, perdón. Le pregunta Cindy Sabat en Facebook y si puede contestarme en 30 segundos, espectacular, pero tengo una pausa comercial. Si hay algún método para saber si ella ya tuvo COVID, porque si lo tuvo, quiere ir a donar sangre. Sí, hay un método, es la determinación de inmunoglobulinas en sangre, es la prueba que detecta anticuerpos y en Costa Rica todavía no se está utilizando de forma difundida. Se está utilizando solamente para fines de investigación. En algún momento lo tendremos disponibles para utilizar en la población general, pero sí existe, pero no se está usando en Costa Rica. Son las 3:24. Permítame ir a la pausa, doctor, mientras, si no el que van a vacunar es a mí, mientras usted piensa en la canción. Muy bien. Son las 3:24. Vamos a la pausa y volvemos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. 3:30 en la tarde. Ahí estaba el doctor Bosa dándome algunos consejos para relajación. 3:30. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Randall, un gusto estar con ustedes y sigamos aprendiendo un poquito más y sigamos cuidándonos. En este momento de apertura, una de las cosas que queda más clara es que el mensaje de quédate en casa ya está pasando a un segundo nivel. En este momento tenemos que reactivar el país, tenemos que retomar la posibilidad de tener vidas muy productivas y con buena estabilidad financiera en las familias, y eso implica redoblar las medidas para cuidarnos y para cuidar a los demás. Cuidémonos y sigamos adelante. Ojalá que logremos, aunque sea, mantener la tasa R. La tasa actual, sí. Sí, 1.2. Eso es una maravilla, Randall. Si logramos eso, es un éxito total, mantener la tasa actual de enfermedad. Doctor, muchas gracias. Me mandó la canción por WhatsApp, pero yo necesito preguntarle por qué esa canción, que es Don't Stop, de Fleetwood Mac. Mire, la época de Fleetwood Mac forma parte de mi juventud. Todas las canciones de Stevie Nicks eran una verdadera maravilla, un éxito total. Muchas favoritas, pero Don't Stop es no te detengas. Precisamente lo que tenemos que hacer en esta época. No podemos aflojar. Contra este bicho tenemos que salir victoriosos. No nos podemos detener. Hay que seguir. Doctor, muchas gracias. Gracias, Randall. Gracias. Hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices. Mañana les cuento de qué se tratará. Y usted, don Glenn Montero, si la tiene, tírela. Ahí está. Gracias. Oiga, qué belleza. Chao, Doc. Gracias. Hasta luego.